a la charla de Walter Astrada, que es un viajero que llevamos mucho tiempo siguiendo. Desde las jornadas IATI de los grandes viajes, Iciar y Pablo, llevamos mucho tiempo queriendo que Walter Astrada pudiera subirse en este escenario, pero teníamos un problema, que llevaba 9 años viajando por el mundo en moto. ¿Y por qué queríamos que viniera con tanta ilusión? Porque había una persona que no paraba de recomendarle que viniera, que tenía que estar, que este era el motero que tenía que estar aquí, que era una persona que viajaba diferente, de otra manera, que no era un puro postureo como son otras personas, que era un viajero con alma. Entonces, más que presentarle yo, le va a presentar esa persona, que hoy no puede estar aquí, que nos ha dicho que tenía que estar aquí. Hola a todos, hola a todas. Me llamo Carlos García y, entre otras muchas cosas, me he dedicado unos cuantos años y me dedico a viajar en moto por el mundo. También soy uno de los cuantos viajeros en moto que han pasado en todos estos años por las jornadas de los grandes viajes, gracias a Pablo, gracias a Iciar. Y hoy tenéis la suerte, de los que estáis ahí, de contar probablemente con uno de los viajeros en moto. Bueno, las comparaciones no valen para nada, pero desde luego yo diría más especiales, ¿no? Primero, por el tipo de moto con el que ha viajado todos estos años, que ahora veréis. Segundo, por el tiempo que se ha tomado en conocer y en experimentar el viaje. También por el silencio, o sea, por lo fuera de los focos que ha estado durante todos estos años, pudiendo haberse seguido estando en el foco, porque es un fotoperiodista que ha sido premiado internacional y nacional e internacionalmente probablemente como pocos, y podía haber aprovechado esos focos para su viaje, pero decidió hacerlo pues en silencio y quizá más para el interior, y seguro que tiene unas historias espectaculares. Pero por encima de todo, muchos de los que estamos aquí o los que estáis ahí, nos dedicamos a contar historias a través del vídeo o del relato. Pues obviamente hay gente que lo hace mejor, peor, hay gente con más talento y gente peor, pero más o menos es accesible, ¿no? Todos hoy con las redes sociales somos capaces de contar alguna historia a través de la escritura o a través del vídeo. Sin embargo, son muy pocos los elegidos que son capaces de contar historias con una sola fotografía. Y hoy tenéis, pues no estoy en disposición de valorar, pero creo, honestamente, que tenéis a uno de los mejores. Así que disfrutar de Walter Astrada. Un abrazo a todos. Walter, por favor, bienvenido. Mucha suerte. Me mataron, ¿eh? Amigo. Bueno, buen día. Hay un timer aquí que no voy a mirar porque en verdad me tomé... Bueno, primero, gracias por la invitación al final, después de tanto tiempo. Me tardé 9 años en venir. Pero voy a explicar. Voy a poner un video y me hice mi propio timer, ¿vale? Va a haber una motito que se va a ir moviendo y van a aparecer otras cosas, pero no está relacionado con lo que voy a hablar. Así que si querés le podés dar ya al... Vale, ya está corriendo. Tengo un par de pips. Para los que no... Bueno, Charlie lo adelantó, pero yo trabajaba de fotoperiodista antes del viaje y había vivido en varios países, había hecho varios proyectos sobre temas sociales de derechos humanos y estando en Haití se me ocurrió que necesitaba un corte, unas vacaciones. Y tardé un poco en tomármelas, como 4 años y medio, pero porque al principio iba a viajar de mochilero, pero estando en Haití usábamos las mototaxis para movernos y que nos llevaran. Y entonces un día estábamos cubriendo unas cosas bastante peligrosas y dije, coño, si le pasa algo al chofer, nos quedamos tirados. Entonces le pedí si podíamos ir, bueno, esta es la moto con la que salí. Como es lo único que voy a ir relacionando porque hay algunas cosas que luego desaparecen. Pero la ven que está lustrosa, nuevita, perfecta. Reténganla porque van a ver cómo está luego. Y entonces le pedí a Polanco, que era uno de los chicos que nos llevaba, si me podía llevar a un descampado y darme un par de clases de manejo de moto. Y entonces Polanco mide como 2 metros,
negrón así gigante. Y entonces me dice, no, tú pon aquí en segunda. ¿En segunda? Sí, sí, tú sales en segunda. Vale. Y entonces salí, no me pasó nada, y ahí dije, yo podría viajar en moto en vez de viajar de mochilero. Y entonces lo que les quiero leer, tengo un par de cositas que quiero leerles. Hay un libro que se llama Los 7 pilares de la sabiduría, de T. Lawrence, y tiene una frase que dice que todos los hombres, es un texto antiguo, así que podríamos poner personas ahora, pero no todos los hombres sueñan, pero no todos lo hacen del mismo modo. Aquellos que sueñan de noche, en las polvorientas recámaras de sus mentes, se despiertan de día para darse cuenta de que todo era vanidad. Pero los soñadores despiertos son peligrosos, ya que ejecutan sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles. Y ahora vamos a ver dentro de un poquito que va a empezar a correr el hombre peligroso con la moto recorriendo esos terrenos que muchas veces nos dicen, pero no es peligroso. Claro que puede ser peligroso, pero no pasa nada. Siempre hay alguien que nos va a ayudar. Cuando estaba preparando la charla, estuve mucho tiempo pensando que iba a hablar, porque 9 años, ¿qué hablas de 9 años? Puedes hablar un montón de cosas. Puedes hablar que me picó una avispa y casi me muero. Puedo hablar que haciendo una excursión explorando unas cuevas casi me muero también porque me pegó una polea en la cabeza. Puedo hablar de un montón de cosas, pero no voy a hablar nada de eso. Voy a hablar de los primeros, ese es el hombre peligroso que salió de Barcelona y se fue, ¿vale? Lo vamos a dejar que recorra, porque tiene que recorrer 40 países y hacer 240.000 kilómetros en, 40 minutos, por ahí que es lo que tengo para hablar, así que tiene que empezar. Pero bueno, solo una cosa con esto, no para que digan wow, pero para hacer el mapa usé 450 capturas de pantalla, ¿vale? Para que pudiese tener resolución y ustedes puedan ver, porque si no queda pixelado. Con esto ya está, ¿no? Me gané la audiencia por el trabajo que... Y entonces, nada, voy a hablar de los primeros 6 meses. Y en el viaje, en el movimiento del mapa, lo que van a ver es algunos ferries o cómo crucé en algunos lados, y también cuando envié la moto, que yo la envié en avión en todos los puntos que envié 5 veces, así que van a ver que salen 2 aviones con una persona, la moto, lo que sea. Pero eso es más que nada información para que vean el recorrido y cómo crucé de un continente a otro. Pero voy a hablar de los primeros 6 meses. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo hablo de cómo viajar durante 9 años, todo el mundo va a decir, pero 9 años es muy difícil. Pero 6 meses no lo es. Y la primera parte del viaje, que fueron los primeros 6 meses, fue lo más difícil de preparar. Primero porque no había viajado en moto antes, empiezo desde cero, no sabía manejar moto. Entonces, me tuve que sacar el carnet y comprar una moto para el viaje. Eso tardé, el teórico lo hice rápido, el práctico me costó un poco más. Y además, la primera parte del viaje, hay muchos terrenos que no es asfalto. Son caminos malos, tierra, piedra, arena. Entonces, la dificultad técnica que iba a tener iba a ser muy complicada. Entonces, cuando empecé con la idea del viaje, dije, bueno, claro, viajar en moto no es que agarro la moto y ya me voy, tengo que empezar a hacer otras cosas. Una cosa que tenía a favor es que soy mecánico de aviones, estudié eso en la secundaria. Trabajé 3 años haciendo mantenimiento y entonces sé manejar herramientas. Pero para el viaje me tomé un curso de mantenimiento de moto. ¿Por qué? Por varias razones. Una, podía hacer mantenimiento de mi propia moto. Si hablaba con un mecánico íbamos a hablar el mismo idioma y no me iba a decir, no, acá lo que hay que hacer es cambiar el motor, cuando en verdad lo único que había que hacer es cambiar la bujía. Con eso me iba a ahorrar mucho dinero, que en verdad me ahorré mucho dinero en el mantenimiento. Luego, iba a hacer un viaje de prueba en Europa, antes de este viaje de 6 meses que había pensado entre Barcelona y Vladivostok. Pero cuando iba a hacer el viaje de prueba, jugando fútbol, algo que no se hace a los 40 años, me rompí ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y entonces me tuve que operar. Entonces, yo había hecho la prueba para saber lo que tenía y ya tenía el resultado, entonces me puse a buscar en internet, lo tipo que hacemos cuando nos dicen que tenemos algún problema médico, y empezamos a buscar en internet. Entonces salió eso y dije, un jugador de fútbol tarda 9 meses, 8 meses, 7 meses en volver a jugar. ¿Cuánto voy a tardar yo que no tengo toda la estructura de un club de fútbol? Y entonces, hablando con el médico, era mayo cuando me lesioné,
Me dice, bueno, yo te puedo operar en junio. Entonces yo empecé. Y la primera pregunta fue, ¿cuánto tardo en rehabilitarme? Porque eso es importante. Me dijo, bueno, en 6 meses más o menos puedes estar. Entonces empecé. Mayo, junio, julio. Contando los meses para tener en cuenta, pues yo ya estaba con la idea de irme a viajar, de que quería salir en mayo o en abril para utilizar la primavera y el verano de Europa, básicamente. Entonces, ya con esa fecha, sabiendo que en diciembre iba a estar bien, empecé, mientras hacía la rehabilitación, a preparar la moto. Le puse las maletas, empecé a ver qué iba a llevar en la moto, el saco de dormir, colchón, una cocina, ollas, repuesto para la moto. Había hecho el taller de mantenimiento, entonces sabía más o menos qué repuestos podía llevar. Y tenía 2 ventajas que están muy bien. Una es que como fotógrafo había tenido que hacer muchas visas para ir a varios países. Entonces la parte de visados y todo eso ya lo tenía más o menos controlado. No se tiene controlado del todo, pero más o menos. Y luego siempre había viajado con poco. Una mochila con el equipo y una mochila con ropa. Entonces realmente viajar en moto era casi lo que me pedía que tenía que hacer. ¿Y cómo organicé ese viaje? Lo organicé más o menos desde que tuve la idea, tardé 4 años y medio, pero lo organicé en unos 8 meses más o menos. ¿Okay? Desde que me operé hasta que salí, más o menos. Y entonces lo que hice fue, en Google Maps, puse Barcelona, Vladivostok, y empecé a mover el cursor para ver por los países que me gustaría cruzar y recorrer. Eso me dio 19.000 kilómetros. Yo le sumé 3.000 de seguridad y tenía pensado que tenía 6 meses más o menos para viajar, así que dividí 22.000 en 180 días y me dio que por día tenía que hacer 122 kilómetros más o menos. ¿Para qué necesitaba eso? Porque necesitaba visados en el medio. Y entonces, para saber cuándo podía pedir los visados para algunos países, tenía que empezar a saber cuándo iba a llegar a esa frontera. Una vez que hice eso, llamé a las embajadas y dije, bueno, mira, estoy viajando en moto, necesito hacer un visado, ¿a partir de cuándo puedo comenzar a hacer el visado para que la fecha sea válida? Y a partir de ahí puse el 1 de mayo de salida, más o menos, y tenía que tener en cuenta que algunos visados o algunas embajadas se quedan con el pasaporte cuando uno hace el visado, entonces no es que lo haces en una semana, sino que tal vez tardas un mes en hacer todos. Luego lo que hice fue sí hacerme un visado en Rusia que permitía en esa época un visado de 12 meses, de un año, porque dije, bueno, en cualquier momento que me pase algo en el camino de la seda, yo quería hacer una parte de la ruta de la seda, si tengo algún problema, subo a Rusia y me vuelvo a España, o si me aburro, doy la vuelta y me voy por Rusia y ya está. Esos eran como los puntos de seguridad, entre comillas. Luego me armé una web del viaje, que por ahí está activa todavía, porque yo iba por 6 meses, pero en mi cabeza, profundo, adentro, sabía que iba a viajar más, pero uno nunca sale con que vas a viajar más, porque tal vez me aburría a los 2 meses, no había viajado tanto. Entonces, o me chocaba o lo que sea. Y entonces hice una web donde podía subir las fotos del viaje que yo iba haciendo y dije, bueno, las puedo vender. Entonces podía generar algún dinero. Luego hice como una pestañita de colaboración. Si alguien quería colaborar con un café, un hotel, una comida, un depósito de gasolina, lo podía hacer y luego yo iba sorteando fotos con la gente. Entonces, con todo eso, decidí salir ya el 1 de mayo cuando tenía todo listo. Esta parte justo, bueno, más adelante la moto se va a romper y la dejé, tuve la suerte de que abrí una tienda de Enfield en Bangkok y es la única parte del viaje que no hice en mi moto, que fue dejar la moto en Bangkok reparándose y volé a Vietnam. Me compré una motito de estas chinas por $250 y recorrí una parte de Vietnam. Es muy complicado entrar con el propio vehículo, así que decidí que podía hacerlo con esa otra moto. Así que empecé a viajar y había entrado a Uzbekistán, llevaba creo que 2 meses viajando más o menos. Entré a Uzbekistán y es una de las fronteras más complicadas porque medio dictadura es, pero además
controlan mucho las sustancias medicinales que entran. Entonces, te revisan todo lo que llevas para ver si llevas algún psicotrópico en las medicinas. Entonces, te revisan absolutamente todo. Cruzo la frontera. Después de la frontera hay unas 4 o 5 casas. Empiezo a avanzar por un camino que es terrible, unos huecos que parecía que lo habían bombardeado. Voy como 20 kilómetros por dentro ya y de pronto, nada, falta de experiencia de manejo o lo que sea, me metí en uno de esos pozos y la moto me escupió. O sea, salí volando. Y me levanto tratando de entender qué había pasado, porque claro, uno cuando tiene más experiencia en la moto dice, bueno, habrá pasado tal cosa, pero no sabía qué había pasado. Entonces me levanto, empiezo a ver, veo la moto caída, estaba más o menos entera, no tenía ningún problema, pero veo, así en la carretera, como ahí, la moto estaba acá y por allá, un resorte. Digo, ¡guau! A alguien se le habrá roto el amortiguador. ¡Qué putada!, ¿no? Y entonces hago así y veo que mi moto está un poco torcida. Y entonces es como, coño, ese amortiguador me parece que es mío. Y entonces agarro el amortiguador, empiezo a buscar otras partes si había más, veo que tengo todo. Y entonces, claro, estoy en un problema. No sé si alguien ha hecho la ruta de la seda, pero es que es todo desierto, por eso lo hacían en camello, ¿no? Y entonces, hacia adelante tenía 250 kilómetros de desierto y hacia atrás tenía 20 kilómetros de desierto, más esa frontera, más el condicionante de que tenía un visado de una sola entrada a Uzbekistán. O sea que si salía, a Kazajistán había hecho 2 entradas, pero a Uzbekistán una sola. Entonces, si entraba, o sea, si salía, ya no iba a poder entrar, tenía que buscarme la vida. Entonces dije, bueno, no, vamos para allá, no puedo seguir porque con un amortiguador no voy a hacer 250 kilómetros. Así que volví esos 20 con un amortiguador muy despacito, tardé como 4 horas. Entonces iba tratando que, claro, la moto iba como así, ¿no? Pero bueno, llegué a esas 4 casas donde era los camioneros que entraban paraban ahí siempre a comer y eso. Y entonces yo estaba ahí con mi moto media chueca y todo el mundo se acerca a preguntarme, problem, porque ya saben que hay muy pocas palabras que la gente sabe, ¿no? Problem, dangerous, y ya está. Entonces, claro, y digo, bueno, sí, el amortiguador, no sé qué, todo esto en mi uzbeco que era perfecto, ¿vale? Y ellos en su inglés que también era perfecto, y entonces estábamos ahí y uno dice, no, yo tengo un amigo que tiene un galpón, todo esto en uzbeco. Yo entendí que era un amigo que tenía un galpón con una soldadora. Y entonces digo, pues vamos. Y entonces me subo a un coche de un tipo que yo no conozco y empezamos a recorrer dando vueltas. Y llegamos a un lugar que era un lugar como este, gigante así. Y había un montón de cosas, hierros, no sé qué, pedazos de coche, ¿no? Y digo, bueno, lo único que puedo hacer es, obviamente el amortiguador está roto, está partido. Lo que puedo hacer es me busco una barra, le hago 2 agujeros y le pongo como una pata de hierro a la moto, ¿no? Tengo un amortiguador y algo fijo. Entonces voy amortiguando, pero no, como si fuese con una pata de palo. Y entonces la pirateo a la moto un poco, pero me permitía llegar porque al final iba a aguantar hasta el próximo pueblo y comprar un amortiguador. Estamos ahí viendo no sé qué hacemos y uno dice, oye, tiene un poquito de rosca también en su idioma, ¿no? Y entonces empezamos a buscar una tuerca que entre en esa rosca, la ponemos y luego empezamos a buscar un bulón que entrara, un tornillo, y entra todo, el chico del lugar suelda todo y me dicen, toma, tienes tu amortiguador reparado. Entonces, entre esa situación que me pasó a los 2 meses del viaje y la otra que me pasó a los 2 meses y medio, en la cual estaba entrando en Tayikistán y una piedra se me enganchó en la cadena del motor. Y entonces me rompió el cárter, me hizo un agujero. Yo había entrado a Tayikistán, había pasado la frontera a 300 kilómetros, había estado en una ciudad que se llamaba Osh, en un taller mecánico haciendo cambio de aceite, un suizo que vivía ahí que se llama Patrick, y entonces yo sabía que estaba ese taller. Y entonces voy en la moto, todo tierra, piedra, y entonces en un momento escucho un ruido, freno y veo todo un rastro de aceite así en la tierra, y digo, coño, alguien perdió aceite, ¿no? Otra vez, pensé. Era mi aceite otra vez. Entonces, cada vez que aceleraba, saltaba. Digo, no puede ser. Y entonces, vamos bien, me da para contar toda la historia bien. Y entonces, estoy ahí con la moto. Obviamente no puedo seguir.
300 kilómetros para atrás, 150 para adelante, en el medio de la nada, frontera con Afganistán. Del otro lado hay un río y del otro lado está Afganistán. Y entonces, digo, bueno, pues nada, eran las 5 de la tarde, a campo, y mañana ya veo qué hacemos. Hoy ya no voy a hacer nada. Entonces, a campo, son como las 7, 8 de la noche, ya es oscuro. Yo no había visto a nadie durante todo el día, más que un camión que sabía que no me podían llevar. Y entonces estoy ahí con la moto, comiendo al costado de la ruta, porque digo, si pasa alguien, al menos me ven, ¿no? Y entonces veo que a lo lejos vienen dos lucecitas que hacen así, porque el camino era como así, entonces se venían moviendo. Entonces llega una camioneta, se bajan 4 personas que parecían Osama Bin Laden todos, básicamente, y entonces, pues estamos al lado de Afganistán, entonces físicamente barba, ¿no? Y entonces, otra vez, problem, y sí. Y entonces, dangerous aquí, sí. Pero claro, la apariencia, cuando uno está viajando confía, pero la apariencia a veces a uno le cuesta, ¿no? Era como, coño, si me cruzan y me secuestran. Y entonces, era una camioneta de esta que va de pueblo en pueblo, y entonces llevaban una cabra, su bulto, no sé qué, y 4 personas. Y entonces, con todo eso, dicen, no te puedes quedar aquí. Pero, ¿dónde meto la moto? Y entonces, claro, empiezan a hablar entre ellos, ¿no? Y de pronto vemos otras 2 luces que también se van moviendo. Entonces llega otra camioneta, igual, con otros 4, entonces ya somos 9. Y es como... Algo que aprendí en el viaje es que tu problema tiene que pasar a ser el problema de la otra persona. ¿Vale? Porque cuando tu problema es de otra persona, la otra persona empieza a buscar soluciones por ti también, ¿vale? Te ayudan. Es como, ¿y qué hacemos? Y no sé, dime, tú empiezas ahí como a tratar de empatizar, ¿no? Que empaticen contigo, básicamente. Y entonces, lo que hacen es que entre ellos empiezan a cambiar bultos, cabras, no sé qué, y hacen hueco para la moto, que no es pequeña, la meten, y entonces me siento al lado con 2 personas. Y entonces empezamos a ir, pero en el sentido contrario a Osh. Yo decía, pero Osh, no, para allá. Entonces, pero yo tengo que hacer 300 para atrás. Y entonces fuimos a un lugar, nos bajamos, dejamos la moto, a mí me suben y me llevan a otro lado. Y llegamos a una casa, me bajan en la casa y me dejan solo. Y yo, como que esta no es la ayuda que yo estaba pensando que tenía que tener. Y entonces viene una señora, había unos nenitos por ahí, digo, bueno, nada. Y me traen una sopa, dije, bueno, la última comida. ¿No? Claro. Me están engordando para ponerme delante de la tele, no sé, algo así. Y entonces, a las 2 horas o así, vienen estos chicos otra vez y me hacen subir a la camioneta, otra vez volvemos a donde estaba la moto, la subimos había una parada de camioneros, entonces nos ayudan todos los camioneros a subir la moto otra vez. Y empezamos a tirar para Osh. Entonces digo, bueno, al menos ya vamos bien. Pero el tipo iba hablando por teléfono todo el tiempo. Y digo, ¿qué hablará a esta hora, 4 de la mañana? ¿No? Está preparando una emboscada como ahí adelante, ¿no? Y entonces llegamos al último pueblo que yo había estado y de pronto hay otra camioneta. Y digo, ¿y entonces? No me van a secuestrar. No, te vamos a cruzar, pero mi camioneta no puede cruzar porque no tiene los papeles. Entonces yo estaba hablando con un amigo que sí tiene los papeles de su camioneta para que la cruces a Osh. Entonces, 24 horas después de haber tenido ese problema, que básicamente es un problema muy grave, estaba en Osh, en el taller mecánico, con la moto bajada, ¿no? Y, claro, pero eso viene otra cosa luego. Hay que ver qué tiene. Entonces destapo, yo pensé que era la junta, que pensé que había hecho mal algo en el mantenimiento, y veo un agujero, pero así, gigante. Y entonces yo, pues está jodido. Y entonces Patrick me dice, no, nosotros arreglamos esto todo el tiempo. Un suizo que te diga eso es como, no, pues los suizos no arreglan nada, básicamente, los relojes nada más. Y entonces, voy tirando de tópicos, porque si no, no. Y entonces me dice, tenés que bajar el motor, lo bajo, soldamos, lijamos, armamos y ya estaba otra vez. Entonces, cuando llegué a Vladivostok, eso es todo antes de Vladivostok, en estos primeros 6 meses, me doy cuenta que con algunas cosas que ya tenía,
como lo de mecánico y el mantenimiento y esas cosas, más toda la gente que te vas cruzando, que te van ayudando en el camino, puedes llegar a donde quieras. Y además, la web del viaje había funcionado más o menos bien. Me habían comprado algunas fotos. Al principio la gente, la verdad que cuando lo hice público al viaje, colaboró bastante. Ahora ya después de los 2 años ya la gente no quería poner más dinero, porque decía, ¿por qué le voy a poner dinero a este que está viajando? Y yo con estos 5 euros no me voy a viajar por ahí. Pero es que en verdad a veces la gente piensa que cuando se hace una colecta o se pone algo para que la gente colabore con poco dinero, con esos 5 euros vas a comprar, no sé, una casa en las Filipinas, ¿no? En verdad lo que hace es que juntas 5, 5, 5, 5 y como Lola Flores pagas tu deuda de Hacienda. Es así, ¿no? Un poco. Pero bueno, básicamente funciona así un poco lo de la colaboración pequeña. La verdad que el tiempo no pasa más. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen del recorrido porque hay un par de cosas que quiero hablar. Yo salí de Barcelona, llegué a Vladivostok. En el medio hice, como le estaba contando, Asia Central. Luego de llegar a Vladivostok, crucé en ferry a Corea del Sur. Como mi moto es India, cuando ya había decidido a mitad de viaje que iba a cruzar que iba a seguir viajando, empecé a ver qué opción tenía de, ¿cómo es? De envío de moto. Y entonces, la única forma que tenía para enviar la moto a India era desde Corea del Sur. Entonces, de Vladivostok en ferry crucé a Corea del Sur, recorrí Corea del Sur, y luego de ahí llegué a India, sudeste asiático. En esa época se podía atravesar Birmania con vehículo propio. Lo que había que hacer era contratar una agencia de turismo que organizaba todo el recorrido y luego que organizaba todo ese recorrido te hacía los permisos y se hacía en grupo. Lo podías hacer solo, pero costaba como $4.000, pero en grupo te costaba 900, 1.000 más o menos, que antes lo que se hacía la gente es que de India pasaba a Nepal y de Nepal enviaba la moto a Tailandia. Llegué a Tailandia, Laos, un poquito de Camboya, rompí. Luego ahí, cuando ya habían reparado la moto, a mi madre le detectaron cáncer de pecho, entonces dejé la moto en Malasia, volé a Buenos Aires, estuve unos 4 meses más o menos y luego regresé a Malasia a continuar el viaje. De ahí pasé a Indonesia, de Indonesia pasé otra vez a Malasia y de Malasia envié la moto a Australia, a Perth. Luego atravesé Australia por el medio para llegar a Uluru Park y de ahí bajé para llegar a Sydney, de Sydney a Chile. De Chile entré a Argentina, porque hacía 24 años que no vivía en Argentina, así que me parecía interesante recorrer Argentina con mi moto y como viajero, básicamente, porque hay veces que, aunque haya nacido ahí, cuando llego es un país que no es el mío, básicamente, en cierta forma, ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado. Luego de ahí pasé a Uruguay a Paraguay, entré a Argentina para hacer todo el norte y eso. Pasé a Bolivia, pandemia. ¿Vale? Pandemia pasé 7 meses en España, porque vine por 20 días y me quedé 7 meses. Viajé el 9 de marzo, para que se den una idea. Super timing hice. Luego, de ahí cuando abrieron las fronteras pasé a Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y luego de Costa Rica iba a entrar o quería entrar, mejor dicho, a Nicaragua para seguir para el norte, pero supongo que mis antecedentes de fotoperiodista peligroso al señor Ortega o a su gobierno no le gustó mucho y entonces me dijeron, no, señor, hoy no lo vamos a poder dejar entrar. ¿Y mañana?
Y mañana tampoco lo vamos a poder dejar entrar. Y pasado, o sea, nunca me van a dejar entrar, así que decidí bajar otra vez. Podría haber seguido con la idea de llegar a Alaska con esto de llegar a los lugares más al norte, más al sur y todas esas cosas. En un momento del viaje perdí ese tipo de objetivos de tratar de llegar a un lugar. Y luego decidí bajar a Colombia, entonces fui a Venezuela, Brasil y internamente cerré el viaje en Salvador de Bahía. ¿Por qué? Yo había viajado de mochilero antes, hace mucho, y había empezado mi viaje con un viaje de ida, un billete de ida en Salvador de Bahía. Entonces me parecía muy interesante cerrar el viaje de una forma bonita. Así que decidí cerrarlo en Salvador, pero igual luego, por cuestiones burocráticas de la moto y esas cosas, seguí un poco más, ¿vale? Cosas que hice en el viaje que me gustaría compartir. Yo, como vieron al principio, fotografiaba como lo más terrible de que hace el ser humano, ¿no? O las consecuencias de lo que hace el ser humano. Y entonces, en el viaje, cuando preparé la web, dije qué puedo fotografiar durante el viaje. No tenía mucha idea. No tenía idea de que iba a ser un proyecto. Tenía una idea de que me iba a tomar vacaciones. No estaba preparado para lo que venía después. Y entonces lo que hice fue, cuando estaba haciendo la rehabilitación, como iba con mis muletas, empecé a ver Barcelona con ojos de gente que va mucho más lento, ¿no? De que no puede caminar bien o lo que sea. Y entonces empecé a observar el día a día de Barcelona con otros ojos. Y entonces dije, eso es lo que voy a fotografiar en el viaje. Voy a fotografiar lo que cuando cubría noticias no era noticia, ¿vale? Siempre la noticia es cosas malas, ¿no? Accidentes, violaciones, torturas, guerras, etcétera, etcétera. Pero hay el día a día de la gente que hace muchas cosas que son muy interesantes. Y entonces voy a hacer fotos, pero voy a cambiar el enfoque de lo que voy a hacer. Entonces lo que empecé a hacer es mucha fotografía de calle. Lo que hacía es que llegaba con mi moto a algún lugar, la dejaba y salía a fotografiar, a ver qué me encontraba. Y también, si, por ejemplo, una vez llegué a un hotel, a un hostel en Indonesia y vi que había un cartel que decía, hay una fiesta de no sé qué. ¿Y esto dónde es? Bueno, queda como a, no sé, 10 kilómetros de aquí. Vamos a 10 kilómetros, nos hacemos fotos. Luego, cuando estaba en Indonesia también, leyendo cosas, vi que decía, se celebran funerales. Digo, ¿quién celebra funerales? ¿No? Entonces, averigüé cómo poder llegar. Había que tomar un ferry, 4 días para llegar a la isla. Voy a ir con la moto, si no en avión llegas mucho más rápido. Y entonces empecé a fotografiar también cosas que tenían que ver con la cultura de los lugares y hacer como pequeños reportajes a lo largo del viaje. O sea, hacía fotos sueltas y reportajes. Y luego, aquí ya estamos más o menos acercándonos al final de... Falta todavía un poquito, pero porque creo que se mojó el cronómetro y entonces va un poco más lento. Pero aquí, y justo voy a aprovechar a contar, rompí la moto 2 veces. Una en Laos y la otra justo en la frontera entre Venezuela y Brasil. Porque yo quería hacer el recorrido por el Amazonas, que era el recorrido contrario al que había hecho cuando viajé de mochilero, como para cerrarlo, ¿vale? El tema es que no es un desierto, pero es un desierto verde. Bueno, lo que han dejado los que están deforestando, ¿no? Pero hay bastante vegetación, es bastante verde. Y entonces me encontré en la frontera de Venezuela y Brasil con mi moto rota. Yo sabía lo que tenía, porque es la misma falla que había tenido antes. Y entonces fue como, ¿y cómo arreglo esto si no tengo los repuestos? Entonces empecé a averiguar
los repuestos. En Brasil costaban muchísimo dinero y tardaban casi un mes en darme los repuestos. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ver las cosas que puede hacer distinto, digamos, o empieza a buscar soluciones cuando parece que no hay una solución tan directa. Entonces, vi que de Manaos había un vuelo directo a Bogotá. Y entonces llamo a mis amigos de Bogotá, que eran de Enfield, y les digo, oye, tengo este problema, en Brasil cuesta muy caro el repuesto, tardan mucho, ¿tú los tienes? Me dice, los podríamos tener en 10 días. Vale, consíguemelos, yo voy a volar, me los traigo y los reparamos. Y haciendo toda la cuenta, todo el viaje y todo eso, me salía mucho más barato hacer eso que esperar el mes en Boavista, que tampoco había mucho para hacer, la verdad, en Boavista. Y entonces volví, reparamos la moto, bueno, reparamos, sí, entre los dos, con el mecánico, y empecé a hacer todo el viaje de cierre, en verdad. En verdad fue como, siempre lo digo, esta última parte fue como cuando haces el Tour de Francia, bueno, yo no he hecho el Tour de Francia, pero cuando haces el Tour de Francia y ya has ganado, porque en verdad ya había hecho lo que quería hacer, y haces la vuelta alrededor de los Campos Elíseos para que la gente te aplauda. Bueno, nadie había aplaudiéndome, pero en verdad era como la vuelta un poco de honor. Luego seguí bajando porque, como les dije, quería cerrar el viaje en Salvador de Bahía, pero en Río de Janeiro tengo un muy buen amigo, así que dije, lo voy a visitar. Luego en Brasil se puede dejar el vehículo, pero no es tan fácil. Y entonces de ahí organicé unos talleres de fotos en Uruguay, que esta es otra de las formas, ahora que lo digo, otra de las formas, básicamente la forma principal con la que me financié todo el viaje, todo el proyecto, fue dando clases de fotografía a lo largo del viaje. Había gente que yo escribía y decía, oye, estoy viajando, me gustaría, si tienes una escuela, un conocido o algo que tenga una escuela de fotografía, si puedo dar clases. O, en algunos casos, como alguien me empezaba a seguir, en verdad mis seguidores pasaron a ser de fotógrafos a moteros algunos, pero la mayoría siempre fue fotógrafos. Y entonces me escribían y me decían, Walter, ya sé que estás por, no sé, por Brasil. ¿Por qué cuando no vienes a Asunción? Yo viví en Asunción 3 años, entonces tenía amigos. ¿Por qué no vienes a Asunción? Hacemos un taller, una pequeña muestra de fotos. Entonces iba organizando cosas a medida que iba avanzando. Y aquí ya estamos llegando al final de mi timer, que lo he medido bastante bien, creo. Y la moto está en Salto, en verdad, pero como salí de Montevideo. Y así es como quedó la moto después de estos 9 años y medio. Está oxidada, está con los nombres. Le puse el infinito, porque ese infinito para mí significa el COVID, porque fue como... Y lo que quiero hacer es leerles algo que escribí. Yo tengo un blog en la web por si lo quieren leer. Escribí un texto el 1 de abril, pocas horas después de comenzado el viaje. Y lo que decía era, los miedos y las dudas están ahí. Esos continuos y sí que nos rondan la cabeza a todos, en cada decisión que tomamos, en cada cosa que hacemos en la vida. ¿Y si hubiera hecho esto y no lo otro? ¿Y si lo de este viaje es una locura? ¿Y si huyes de algo? ¿Y si la moto no te aguanta ni un mes? ¿Y si el culo no te aguanta ni una semana en ese sillín? ¿Y si te das un palo mientras manejas, que no tenés tanta experiencia manejando motos? Y entonces, frente a la puerta de la que no más mi casa, respiro hondo, tratando de interiorizar esas sensaciones y sentimientos para que pasen a formar parte de mí, porque son importantes y es muy sano tenerlos. Me digo a mí mismo, no hay ningún y sí tan fuerte para no girar esta llave, porque los sueños están para ser realizados y si no se realizan, comienzan a descomponerse en nuestro interior, transformándose en frustraciones. Y ahora, en algún momento, porque ahí sí van a ver mi primera lección de manejo en Haití. Bueno, mientras... Esto es en Ecuador, las clases de manejo. No, está apagado. Me da el botón rojo, para que vea. El botón rojo. Ah.
Ah, bueno. Ahora mejor, ¿no? El planteamiento principal del viaje es que si piensas demasiado nunca podrás hacer lo que quieres hacer. En mi caso, yo quería viajar, explorar, descubrir, aprender y hacer fotos. Y es lo que hice. ¿Bien? Bueno, está. Walter, ¿Aló? ¿Sí? Walter, creo que valió la pena la espera. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, muchísimas gracias Vale. por esta charla, ha sido estupenda. La clave, ¿no? Con el tiempo. Sí, El timer sí, sí. funcionó bien. Sí, parecía que estabas ahí un poco como Es que va mucho más extrañado. lento. No. Vale. Va ahí, quedan 5 minutitos para un turno de preguntas. Tenemos a 2 personas, a Marina y a Susana con los micrófonos, así que si levantáis la mano para hacer alguna preguntita, os pasan el micrófono. Y mira, por allí hay una... da igual, ahora recolocamos la V de viaje. Eso. Walter, cuando quieras te estaba preguntando Bran por ahí. Quería preguntarte por qué elegiste una Royal Enfield. Porque cuando hice un proyecto en India sobre violencia contra las mujeres, la moto se fabrica ahí ahora. Y entonces había por todos lados. Es una moto muy bonita, pero yo veía que iba una familia de 5 personas en una moto, o los caminos son un desastre, o los chicos que me hicieron el curso de mantenimiento hacían tours en los Himalayas, que son las carreteras más altas, entonces si ellos hacen con esta moto, pues tiene que aguantar. Lo más complicado fue después de un tiempo, porque dejaron de fabricarla, entonces los repuestos eran un poco más complicados, pero el resto aguantó bastante bien, creo. Mira, por aquí hay otra... ¿Sí? Ahora te pasan el micrófono por la izquierda.
Buenos días. Como has mostrado que has visitado países alrededor de todo el mundo, muchas veces tenemos ahí la conciencia de prejuicios o desconocimiento de ciertos países que nos dan algo de miedo o respeto. Tú que has tenido problemas seguramente en todos ellos, ¿en qué región te han sorprendido de cómo te han tratado? No, es que, a ver, el prejuicio puede ser con algunos países en particular, pero supongo que las películas hacen mucho para eso, ¿no? Pero las veces que he tenido problemas, no importaba el país. O sea, siempre hay alguien, aparte, algo que hablábamos ayer igual nosotros, pero en países donde no tienen muchas cosas, resuelven y van arreglando cosas. En cambio aquí, si así se te rompe algo, no, esto hay que cambiar, entonces hay que comprar algo nuevo y esas cosas. Están acostumbrados y también en los lugares, sobre todo la parte de Asia Central y eso, que las distancias son muy largas o mismo en los Andes, la gente ayuda porque sabe que también les puede pasar a ellos. Entonces es como ir ayudando porque en algún momento puede ser tú el que estás tirado. Me ha pasado muchas veces que tal vez no tenía ningún problema, estaba tomando agua solamente y paraban a preguntarme si tenía algún problema. Y eso me pasó, pero millones de veces. Que muchas veces como no hace falta que estén parando, porque paraba uno y paraba otro y paraba otro, ¿no? Entonces, no, en general, a ver, tenía un poco, no prejuicios, pero sí me habían pasado info como en algunos lugares. Aquí tienes que tener cuidado porque no sé qué. Y al final, todas las experiencias de cada uno de los países depende de uno también. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿qué país te gusta? Tal, y ya. Pero, ¿en dónde la gente es más amable? Pues, para mí, en todos. Porque puede ser que tú vas y te roban ese día y dicen, en ese lugar roban a todo el mundo. Y ya ese país en tu cabeza ya es lleno de ladrones. Entonces, va mucho por ahí también, por la experiencia propia. Pero el mejor público es el de Madrid, ¿verdad? Sí, claro, como eso, siempre. Eso. Hay una pregunta, Susana, por aquí delante, en primera fila. Claro. Ahora te pasan el micrófono. Y en el rastro. Hombre. Hola. Yo quería preguntarte una pregunta un poco tonta, pero que a la hora de gestionar un viaje de este tipo, te he visto en muchos climas diferentes. ¿Cómo gestionas el tema de la ropa? Porque nosotros siempre vamos como buscando un determinado clima para que la mochila se adapte a eso. Y te he visto en los climas más extremos. Bueno, el tema es que, por ejemplo, sobre todo en los Andes o en los lugares montañosos, puede ser que de día haga calor, pero a la noche hace frío. Entonces, o puede ser que llueva. Entonces yo llevaba equipo de agua, obviamente, pero llevaba un equipo que era de verano-invierno, digamos, entre comillas. O sea, le sacaba capas para poder andar en la moto. Mismo, aunque yo intenté llegar en buen clima a Vladivostok, me tocó una parte que hacía -5, -10, o sea, y claro, yo no estaba preparado para eso. Entonces, lo que terminé comprando fue buscar, claro, no hay muchas tiendas tampoco, entonces, al principio hasta lo que me compré fueron estos guantes para lavar platos, el de goma. Entonces me puse el guante y me ponía esa goma arriba como para cortar un poco el viento. Luego lo que conseguí fueron unos guantes de pescador y con eso ya solucioné. Pero en general yo llevaba atrás en la moto un petate con la mitad de ropa de verano y la mitad de ropa de invierno. Lo que dije, viajando nunca llevaba tanta ropa antes tampoco, entonces más o menos estaba acostumbrado. Pero sí, llevaba, no sé, ponle 5 camisetas y 2 mangas largas, una cosa así. Pues tenemos la suerte de que Walter haya venido hoy aquí y que vaya a estar todo el día y, de hecho, que esté ofreciendo sus fotografías en uno de los puestos que os animo a que visitéis. A comprar. Evidentemente, evidentemente. Y que converséis con él todo lo que os ha suscitado esta charla inicial. Walter, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí.